Este lunes partió una caravana con alrededor de 3.000 a 6.000 migrantes de diferentes nacionalidades desde Tapachula, en el estado de Chiapas, México, y se dirigen hacia la frontera entre Estados Unidos y México. Hoy tenemos como invitado para hablar sobre este tema y sobre todo las políticas de desarrollo en México con Jesús Romero López. Él es secretario de Gobierno de Oaxaca en México, para conocer un poco más acerca de esta realidad. Buenos días, gracias por acompañarnos, bienvenido. Muy buenos días a todo el auditorio que nos escucha. Sí, coméntanos un poco cuál es la situación actual que se vive en México con la población migrante y qué se espera, cuáles son las expectativas que tienen estas personas que están buscando llegar a la frontera con Estados Unidos y que piden permiso para poder trasladarse por el país. La verdad es que ha sido una situación muy compleja, impactante. Quiero comentarles que en los centros de movilidad que habilitó el gobierno del estado de Oaxaca, tuvimos en 30 días más de 102,000 migrantes que se desplazaron a través del transporte público que emitía o comercializaba sus boletos. Estos 102,000 migrantes se movilizaron de manera pacífica y ordenada, cumpliendo los requerimientos y permisos de migración del gobierno de México y pudieron trasladarse hacia la Ciudad de México buscando llegar a la frontera de Estados Unidos. Hay un número indeterminado de migrantes de otras nacionalidades que no pasaron por estos centros de movilidad, pues carecen de un documento que les permita, les avale su tránsito en el país y lo hacen de manera irregular y calculamos que es un número similar. La verdad es que es una situación pues no vista hace muchos años, que implica muchos retos logísticos en materia de seguridad, de orden, y que nos ha puesto al gobierno de México y particularmente al gobierno de Oaxaca tareas muy complejas para poder darle seguridad y apoyar a los migrantes que transitan por el territorio. ¿Cuáles son las políticas migratorias que tiene el gobierno de México para atender las necesidades de esta población y sobre todo qué cantidad de migrantes decide rehacer su vida en esta zona fronteriza? Particularmente el gobierno de México a través de la Secretaría de Gobernación, del Instituto Nacional de Migración, de la Secretaría de Relaciones Exteriores, tiene una política de rescates a través de instituciones de seguridad que implican que estas personas puedan ser recuperadas en estos rescates y son trasladadas de manera irregular y ser remitidas a sus naciones de nueva cuenta. Además, permite que algunas personas más puedan obtener un permiso en carácter de refugio temporal en el país. Particularmente en el gobierno de Oaxaca, lo que hemos hecho es instalar 2 centros de movilidad donde hay una revisión de su documentación para determinar si están en tránsito legal, y en esos espacios se les abastece temporalmente, no más allá de 48 horas para que continúen su tránsito, de algunos alimentos muy básicos, agua y atención médica a través de organismos o del propio gobierno. Aquí nos está apoyando Médicos Sin Fronteras, ha llegado la propia ONU, UNICEF, que están pendientes de esta situación, buscando apoyarlos mientras dura su tránsito. No se tienen considerados albergues permanentes ni refugios permanentes, pero sí centros de movilidad en el estado que permiten una atención básica y que continúen de manera legal su tránsito hacia los Estados Unidos. Sí, sabemos que hay migrantes de diferentes nacionalidades, pero no sé si tienen claro cuáles son las más predominantes en este caso. Bueno, tenemos fundamentalmente en el top Venezuela, es el primer país. En segundo lugar viene Haití y el hermano país de Cuba. Estos 3 países fundamentalmente son los que están pues transitando más, además de Colombia, además de países de otros continentes. Habría que señalar que llegan del continente africano, del continente asiático, en menor cantidad y de China también,
O sea, tenemos prácticamente dos continentes más con presencia de migrantes en territorio de Oaxaca. Sí, se pensaba que la deportación de venezolanos iba de alguna manera a frenar el flujo de migrantes queriendo llegar aquí de manera ilegal a los Estados Unidos. ¿Usted piensa que las medidas que se han tomado hasta este momento han sido efectivas para tratar de controlar esta ola migratoria? No, fíjate que tan solo anoche me reportaron un incremento tremendo de migrantes en el centro de movilidad de Juchitán buscando trasladarse de manera ordenada a la Ciudad de México, eh, como de haitianos. Particularmente el flujo venezolano se ha mantenido y pudiera asegurar que ha crecido en los últimos días. eh, no sé si debido a este anuncio o no, pero hemos sostenido la presencia de migrantes venezolanos y en algunos días ha habido algunos pequeños picos de crecimiento que pues nos implican todo un reto aquí en el territorio, puesto que transitan muchos caminando por las carreteras con altos riesgos en su seguridad. Ayer tuvimos la pérdida de una vida humana de una pequeña de 2 años en la carretera, derivado de un atropellamiento, deshidratación. Bueno, hay muchas situaciones complejas que ellos están enfrentando y que tratamos de apoyar en la medida de las posibilidades desde el gobierno del Estado. Sí, justamente sobre eso le quería hablar. Se ha dicho que esta caravana está integrada principalmente por niños. Hay una cantidad importante de niños que están, por supuesto, con sus padres tratando de llegar aquí hacia los Estados Unidos. Quisiera que hablar un poco acerca de esos peligros a los cuales se exponen y cuál es la seguridad que de pronto se pudiese garantizar en esta travesía que ellos han iniciado el pasado lunes. Bueno, sin duda el flujo de niños y la integración de familias ha sido muy, muy alto. Nos ha tocado verlo de manera directa, que vienen núcleos familiares de 2, 3 niños. Peor aún, hemos detectado un 10%, no es mucho, pero no deja de ser preocupante, de niños que viajan solos o acompañados por adultos que refieren no ser sus padres. En algunos rescates se detectó esto. Viajaban en un vehículo cerrado herméticamente y venían cerca de 10 niños sin sus familiares. Y esto es preocupante porque si un adulto tiene que enfrentar los retos de una caminata muy prolongada, algunas situaciones de inseguridad desde su trayecto, desde el Darién hasta llegar a la frontera mexicana, y todavía pues algunas situaciones de salud. Ahora imaginemos esto trasladado a pequeños de 3, 4, 10 años que están aquí enfrentando una situación compleja. La verdad es que invitaríamos a que hubiera una prudencia, una revisión del acompañamiento de los niños. Sabemos que son familias, pero hay retos que implican muchos riesgos para la seguridad de un adulto y que se maximizan en el caso de los niños. Aquí en el centro de movilidad que tuvimos en Oaxaca y que se ha reinstalado, abrimos un espacio seguro temporal. Insisto, no, las reglas no permiten más allá de 48 horas porque solo es de movilidad, y abrimos un espacio seguro para los niños, una carpa habilitada, y el mensaje de los niños era en una cartulina: este es mi espacio, señor policía no te acerques, adultos prohibido, queremos jugar. Lo que más extrañan los niños, y tenemos fichas de diagnósticos, porque este fenómeno nos va a dejar muchos aprendizajes en materia migratoria, es que lo primero que los niños extrañan y contestaban eran: queremos jugar, extraño mis juguetes, extraño mi casa, extraño a mis abuelos. En ese orden de prioridades de los niños es lo que encontramos. Entonces, un niño caminando 1,000, 2,000, 3,000 kilómetros o llegando a territorios inhóspitos para ellos es una situación muy compleja. Sí, quisiera que nos hablara un poco acerca de los desafíos que afronta el gobierno de Oaxaca y la sociedad civil como tal ante esta ola indetenible de migrantes cada día, y sobre todo qué pueden hacer los migrantes que tienen la disposición de trabajar, de quedarse en el lugar y no disponen de ningún tipo de identificación. Bueno, sin ninguna duda, creemos muy importante que la solidaridad debe existir en todo momento.
Y Oaxaca es un pueblo solidario. Oaxaca tiene más de 2 millones de migrantes en los Estados Unidos, con mano de obra muy importante, muy calificada para el pueblo de Estados Unidos. Los oaxaqueños trabajamos en todos los ámbitos pues, laborales de los Estados Unidos y pues comprendemos esta situación. Por eso ha habido una gran solidaridad al paso de los migrantes. En los centros de movilidad llegaba alimento diario, actividades lúdicas, siempre hubo ropa, alimentos, y se involucraba a los migrantes en tareas laborales temporales para que obtuvieran el costo de sus pasajes y trasladarse hacia los Estados Unidos. También los migrantes pues han tenido grandes retos en este tema, tratando de incorporarse sin generar conflictos, sin generar situaciones de molestia hacia la sociedad civil y al gobierno. La verdad es que ha sido un reto no solo para el gobierno, sino para todos los pueblos donde los migrantes transitan desde la frontera mexicana, Chiapas, Oaxaca, Tabasco, Quintana Roo, la verdad, Campeche. Ha sido toda una nueva experiencia para los pueblos esta situación. Y el gobierno de Oaxaca, que encabeza el ingeniero Salomón Jara, ha determinado los centros de movilidad como un mecanismo para que puedan tener una continuidad rápida, eficiente, controlada y segura en las rutas seguras de los migrantes, bajo una premisa. Si su objetivo es llegar a la frontera de los Estados Unidos, hay que facilitar siempre y cuando sean migrantes que tengan una cita formal y un tránsito formal de acuerdo a las políticas del gobierno de Estados Unidos. Nosotros no podemos ni debemos apoyar un tránsito migratorio fuera de la legalidad en nuestro país. No, como gobierno del Estado no estamos facultados, y lo que hacemos cuando hay migrantes en tránsito que no cumplen la normatividad, pues se les tiene que rescatar, así se denomina, y canalizar ante la institución de migración para realizar lo procedente. Se dice que esta es una de las caravanas de migrantes más grandes de estos últimos tiempos. Sabemos que no es la primera, probablemente no va a ser la última, pero ¿cree realmente que la población de migrantes esté informada sobre el hecho de que si no dispone de un proceso legal para poder tramitar su entrada a los Estados Unidos, no podrá ingresar? Es muy complejo ingresar a los Estados Unidos si no es de manera legal. Las fronteras están prácticamente vigiladas por los servicios de migración. Son tramos muy complejos de desierto donde se puede perder la vida. Hay mucha defraudación de lo que se denominan coyotes. Hemos tenido, nosotros como oaxaqueños lo sabemos, hemos perdido a hermanos, hermanas, familiares, conocidos al cruzar estos desiertos inhóspitos donde la gente muere por falta de agua. La verdad es que si no hay un ingreso migratorio ordenado y autorizado, no vale la pena transitar hasta la frontera norte con los Estados Unidos y arriesgarse a perder la vida, no solo los adultos, sino los pequeños que transitan. No, si no hay una cita, si no hay una posibilidad real, yo exhortaría a que no lo hagan. Sin duda todo el mundo tiene el derecho a migrar, pero también cada país tiene sus políticas y establece los mecanismos de ingreso a sus territorios. Y hoy Estados Unidos ha tenido políticas muy claras, como las tiene México, y debemos respetar también esta situación. Hoy los migrantes que vienen en la caravana, entendemos su situación, es compleja, pero el hecho de generar la caravana en sí no va a garantizar su seguridad en el acceso a los Estados Unidos, pues, puesto que las políticas han sido muy claras por parte de este gobierno y las políticas del gobierno de México también han sido muy claras. Sí, quisiera que habláramos un poco acerca de lo que está haciendo el gobierno de Oaxaca para abordar el tema migratorio, para atender las demandas de los migrantes, porque mucho se ha hablado de que es un tema que va creciendo, es una realidad, y queríamos saber cuál es su opinión sobre el discurso que han dado las autoridades de lado y lado del país con respecto a esa idea que se le vendió en algún momento a la población migrante de que las fronteras estaban abiertas. Nos escriben el día de hoy por nuestro canal de YouTube y nos dicen,
Recuérdenle a nuestros hermanos que están en esa caravana que las fronteras están cerradas y que la única vía para ingresar a Estados Unidos es a través de la vía legal. Quisiera que nos hablara un poco acerca de este contacto que ustedes tienen con la población migrante y en especial con la venezolana. Sí, efectivamente, nosotros aquí tenemos políticas de atención temporales, muy ejecutivas, como decía, muy básicas, que es cuando llegan a un centro de movilidad, puede haber un médico que los revise rápidamente si tienen alguna situación de una enfermedad ligera, leve, atender síntomas de deshidratación o por las cuestiones de enfermedades gastrointestinales. Tenemos la presencia de cuerpos de seguridad para que si ellos quieren denunciar alguna situación, los atendemos en materia de derechos humanos. Insisto, no mayor la permanencia 48 horas, puesto que no es una estancia, no es un refugio, no es un albergue, sino es un centro de movilidad. Ahí mismo están las empresas de transporte que pueden llevarlos hacia la Ciudad de México para continuar su ruta en base a una cita formal que hayan tenido por parte del gobierno de los Estados Unidos. Yo insisto, aquí tenemos este apoyo básico respaldado en muchos espacios por UNICEF, en algunos espacios por Médicos Sin Fronteras, pero no se alienta el tránsito de migrantes, tanto venezolanos como de otros países, de manera inadecuada, ineficiente o ilegal. El gobierno de Estados Unidos ha sido muy puntual y nosotros en esa política, por instrucciones del gobierno de México, participamos también y manifestamos siempre que cualquier intención de ingresar fuera de la ley, pues no puede ser avalada por ningún gobierno, tanto estatal y mucho menos lo han señalado las instituciones federales por parte del gobierno de México. El hecho de generar una caravana no es garantía de acceso a los Estados Unidos. Aquí están transitando libremente porque están en su derecho a migrar, pero esto no implica que sea legal su estancia ni legal su intención de ingresar. Y me parece muy delicado que exista esta información de que las fronteras están abiertas en los Estados Unidos. Nosotros lo que sabemos es que no están abiertas y todo aquel que quiere ingresar debe hacerlo de manera ordenada y con una autorización formal a través de los procedimientos del gobierno de los Estados Unidos. Entonces, sería un engaño, y es un engaño quien les diga que hay acceso libre en las fronteras. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Seguiremos nosotros observando la evolución de esta caravana y sobre todo de lo que están haciendo las autoridades en este sentido. Gracias por acompañarnos. Feliz día para usted. Gracias. Hasta pronto. Estábamos conversando con Jesús Romero López, él es secretario de Gobierno de Oaxaca, en México, hablando sobre esta caravana de alrededor de entre 3.000 y 5.000 migrantes que partieron este lunes desde Tapachula rumbo a la frontera con Estados Unidos.